y la oferta, cómo se comporta la demanda y cómo se comporta la oferta. Demanda y oferta. Conceptos de la demanda y la oferta. Cuando hablamos de oferta nos referimos a la cantidad de bienes y servicios que se ponen en venta, mientras que la demanda es la cantidad de dichos bienes y servicios que se desean adquirir. La oferta y la demanda son dos conceptos de la economía clásica que se correlacionan entre sí y que existen desde que las sociedades iniciaron los intercambios comerciales de bienes y servicios. Cuando hablamos que la oferta y la demanda son dos conceptos clásicos que existen desde que las sociedades iniciaron los intercambios comerciales de bienes, desde la época antigua, desde siglos atrás, ya existía la demanda y la oferta. David Giovanni, buen día, David Giovanni. Buenos días, licenciada. En un intercambio de mercado, ¿quiénes representan la demanda? Sería los clientes, la población, la sociedad. ¿Y la oferta? Sería la institución que está vendiendo o la empresa. Excelente, así es. Gracias, David Giovanni. Desde hace siglos atrás, la gente ya comercializaba. Se inició no con el efectivo, se recuerdan que, bueno, haciendo un poco de historia, iniciamos con el trueque. Una comunidad podía dar lo que tenía como bienes naturales. Hablemos aquí en nuestro medio que era el cacao. El cacao sirvió muchas veces de unidad de moneda. El oro que se llevaron los españoles a cambio de los espejitos que nos dejaron. Pero desde siglos atrás, la demanda y la oferta ha existido. El mercado ha existido, no se manejaba con dinero en moneda, dinero monetario, pero se utilizaba el trueque, cambiábamos una cosa por otra, pero desde hace siglos se daba el comercio y se daba la demanda y la oferta. ¿Qué es la oferta y qué es la demanda? La oferta y la demanda son las fuerzas que mueven los mercados. ¿De qué serviría que hubiera oferta si no hay demanda? ¿O qué cruel sería que hubiera demanda pero no hay oferta? El mercado lo vemos en microeconomía, no como un edificio, no como un local donde funciona el mercado, sino que para microeconomía o para la economía en general, el mercado es la acción del intercambio de los productos. Puede ser en forma física, en los mercados que normalmente conocemos, puede ser en forma virtual, que ahora el comercio en forma virtual ha proliferado tanto. Ahora, ¿qué no encuentra uno por internet? Entendemos entonces como mercado la acción de intercambiar productos, bienes o servicios a cambio de moneda o a lo mejor todavía en forma de trueque. Su interacción suele determinar los precios de los bienes y servicios dentro de un sistema económico a través de la interacción de compradores y vendedores. La oferta se refiere a la cantidad de todos los bienes y servicios producidos por las empresas. La demanda es la suma de todos los bienes y servicios que los consumidores están dispuestos a comprar durante un periodo determinado. La oferta, como nos decía David Giovanni, está integrado por las empresas, las organizaciones o cualquier institución que fabrique y comercialice productos en el mercado, y la demanda es la suma de todos los bienes y servicios que los consumidores están dispuestos a comprar durante un periodo determinado. Definición de la oferta y la demanda. La ley de la oferta y demanda es un modelo económico básico postulado para la formación de precios de mercado de los bienes nacidos de la escuela neoclásica.
usado para explicar una gran variedad de fenómenos y procesos, tanto macro como microeconómicos. En la clase nosotros ya vimos a qué se refiere la macroeconomía y a qué se refiere la microeconomía. Byron Ignacio. Buenos días. ¿Te recuerdas, Byron Ignacio, qué estudia la macroeconomía? La macroeconomía estudia, si no estoy mal, entendí que estudiaba como que diferentes segmentos o partes de la microeconomía en conjunto. Por ejemplo, la economía entre dos países o entre varios países podría ingresar en la macroeconomía. Exacto. Estudia la macro a nivel general. Como decías tú, las individualidades de la micro las estudia la macro. Gracias, Byron. Dailin Yanabel. Buenos días, Dailin. ¿Qué estudia la microeconomía, Dailin? Disculpe, sé que podría repetir la pregunta, no la escuché. ¿Qué estudia la microeconomía? Según lo que recuerdo, estudia la economía a nivel nacional, ¿no? Fíjate que no te escuché muy claro. Según lo que entiendo que estudia la economía a nivel nacional y lo personal. A nivel nacional y personal. Gracias, Dailin. Derek. Buen día, Derek. Buenos días. ¿Qué estudia la microeconomía, Derek? Lo voy a ser sincero, no me acuerdo. ¿Por qué le voy a dar labia si no me acuerdo de lo que me preguntó? Vale, gracias. Diego Andrés, ¿qué estudia la microeconomía? Diego Andrés. Bueno, no está Diego Andrés. Fátima Lourdes, ¿qué estudia la microeconomía? Hola Lick, buenos días. Fátima, gusto saludarte. Gracias Lick, igual. Bueno, yo recuerdo que la microeconomía estudia toda aquellos, bueno, literal, los gastos de las personas, digamos como de una empresa, de nosotros mismos, algo individual, una pues economía chiquita, por decirlo así, como pues la palabra dice, micro, algo pequeño. No es algo tan global como de un país o del mundo entero. Exacto. Eso entiendo yo. Eso es, Fátima. Los agentes económicos en forma individual. Una micro, una pequeña economía. Gracias, Fátima. La ley de la oferta y de la demanda es un modelo económico básico postulado para la formación de precios de mercado de los bienes, nacido de la escuela neoclásica, o sea, la escuela actual, usado para explicar una gran variedad de fenómenos y procesos tanto macro como microeconómicos. La ley de la oferta establece que a medida que aumenta el precio de un bien o servicio, la cantidad suministrada por los vendedores también aumentará, suponiendo que el resto de factores permanezcan invariables. La ley de la oferta establece que a medida que aumenta el precio de un bien o servicio, la cantidad suministrada por los vendedores también aumentará, suponiendo que el resto de factores permanezcan invariables. ¿Qué quiere decir esto? Los productores están comprando la materia prima al mismo precio, la materia prima directa, la materia prima indirecta, la mano de obra, todo permanece constante, invariable o no cambia. Pero los precios de los artículos están subiendo. Entonces, a la empresa, al oferente, le favorece vender más porque lo están vendiendo a un precio más alto. Es diferente cuando el empresario o el oferente se ve obligado a subir precios porque está subiendo la materia prima. Un caso típico, cuando sube, por ejemplo, la gasolina. Sube la gasolina y todos los productos se vienen para arriba.
Sube la gasolina y entonces suben los alimentos, suben los servicios, sube el transporte, todo porque subió la gasolina. Pero se puede dar el fenómeno que los precios de determinado artículo no se mueven, o sea, el costo de producción no aumenta porque no se mueven los precios de materia prima y todo lo demás, pero por algún motivo en el mercado subió el precio. Hablemos, por ejemplo, de la ropa. La ropa es un típico ejemplo de cómo, pues no sube la tela, no suben los zíperes, no suben los botones, pero como es un pantalón que está de moda, el pantalón roto que se vendía, que estaba tan de moda hace unos cuantos meses o tal vez años, hasta menos tela estaban gastando porque eran pantalones rotos, ¿no? Y no había subido la materia prima, que era la lona, no había subido mano de obra, no había subido nada, pero como eran pantalones de moda, estaban vendiéndose bastante y entonces el precio había subido porque era el pantalón de moda. Cuando suceden cuestiones así, que los artículos están subiendo de precio, aunque no haya cambiado su costo de producción, los oferentes, los productores o las empresas van a querer vender más, porque entonces quiere decir que ellos van a poder ganar más. ¿Entendemos la ley de la oferta? Cuanto más sube el precio de un artículo, más están dispuestos a vender los productores. ¿Estamos? Sí, licenciada. Bueno, gracias. A la inversa, o lo contrario, la ley de la demanda. Esta estipula que a medida que aumenta el precio de un bien o servicio, la cantidad demandada por los compradores disminuirá, suponiendo que todos los demás factores permanezcan invariables. Si nos vamos del lado de los productores, los demás factores serían los costos de producción. Si nos vamos del lado de los compradores, los demás elementos que permanecen invariables sería, por ejemplo, la renta. Cuando hablamos de renta, hablamos de los servicios, perdón, de los ingresos. Si todo lo demás permanece invariable, si todo lo demás no cambia, hablemos nosotros de el salario, los ingresos. Si eso no cambia, pero los artículos están subiendo de precio, lógicamente los compradores van a querer comprar menos. Ley de la demanda. Estipula que a medida que aumenta el precio de un bien o servicio, la cantidad demandada o la cantidad que están dispuestos a comprar los compradores disminuirá, suponiendo que todo lo demás permanezca invariable o que no se mueva, que no disminuya el salario o que no aumente el salario. Porque si el salario disminuye, lógicamente es menos lo que podemos comprar. Y si el salario aumenta, pues entonces se va a poder comprar aunque los artículos estén subiendo de precios. Pero si no sube nuestra renta, si no suben nuestros ingresos, significa que el consumidor va a dejar de comprar cierta cantidad porque ha aumentado su precio. Hablemos, por ejemplo, ahorita de las verduras. El tomate subió un precio exagerado. ¿Qué están haciendo las amas de casa? Comprar menos tomate porque está muy caro. Mejor si hacemos comidas que no lleven mucho tomate para que no tengamos que gastar tanto en tomate. ¿Por qué? Porque el precio del tomate subió, pero los salarios se mantienen. No dijeron los empresarios porque el tomate subió, ahora vamos a pagarles más. En ningún caso. Entonces, sube de precio los artículos, el consumidor deja de comprarlos o compra en menor cantidad. Estas dos leyes, la ley de la oferta y la demanda, interactúan para determinar el precio de equilibrio. ¿Qué es el precio de equilibrio? Es el punto de precio en el cual la cantidad demandada por los compradores es igual a la cantidad ofrecida por los vendedores. El punto de equilibrio va a ser la cantidad que los productores estén dispuestos a vender
y va a ser la cantidad que los compradores o los clientes estén dispuestos a comprar. En ese punto de precio se dice que el mercado está en equilibrio. ¿Por qué en equilibrio? Porque lo mismo que existe en el mercado disponible para la venta es la misma cantidad que los consumidores están dispuestos a ir a comprar. La ley de la demanda y de la oferta. Vamos a ver un video que nos muestra o nos da ejemplos de cómo se mueve la ley de la oferta y de la demanda, las curvas de la ley de la oferta y la demanda. Pongámosle atención al video, por favor. Hola, yo soy Felipe y en este video hablaremos de la ley de la oferta y la ley de la demanda de una forma rápida y sencilla porque esta es la sección de economía para no economistas. Seguro te has dado cuenta que cuando algunos bienes o servicios bajan sus precios, es decir, se ponen más baratos, la gente los compra más. Por ejemplo, imagina lo que ocurre en los Black Friday. Los precios de ciertos productos bajan tanto que muchas personas se amontonan en las tiendas con tal de comprarlos. Eso es lo que se conoce como la ley de la demanda, la cual nos dice que si el precio de un producto baja, se demandarán más cantidades de este y viceversa. Si el precio aumenta, se demandarán menos cantidades. Claro que esto se da si todo lo demás permanece constante, y existen algunas excepciones, pero estas te las explico más a detalle en el video que estoy señalando. Lo importante es entender que si las cosas suben de precio, se demandará menos, y si las cosas bajan de precio, se demandará más. En el caso de las empresas ocurre algo opuesto, o lo contrario. Si las empresas pueden mantener sus costos o inversiones constantes y pueden aumentar los precios, estarán dispuestas a ofrecer más productos. Es porque les dejará mayores ganancias. Para aclarar esto, déjame darte un ejemplo. Imagina que tu negocio es preparar y vender postres. Si para preparar un postre inviertes $5 y lo vendes en $10, la diferencia entre eso es tu ganancia de $5. Pero si tuvieras la oportunidad de mantener los mismos costos, es decir, la misma inversión, pero venderlo en $15, tendrías una ganancia de $10 por cada postre que vendas. Al saber que puedes obtener ganancias más altas con cada venta, te sentirás más motivado a producir y vender más. Por lo tanto, la ley de la oferta nos dice, si el precio de un producto aumenta, se ofertarán más cantidades de este, y viceversa. Si el precio se reduce, las empresas ofertarán menos cantidades. La oferta y la demanda son contrarias entre sí porque eso les permite mantener un equilibrio. Que no sea tan caro como para que nadie lo pueda comprar, ni que sea tan barato como para que las empresas no se vean tentadas a producir y vender. Gráficamente se vería así. Imaginemos que este plano cartesiano nos presenta el precio al cual pueden vender, es decir, el dinero, y las cantidades que estarán dispuestas a ser ofertadas y demandadas. Ya nos dijo la oferta que mientras más alto pueda ser el precio, mucho más alto el precio, más cantidades se ofertarán. Por lo tanto, la oferta sigue este comportamiento. A mayor precio, más cantidades se ofertarán. Pero la demanda tiene un efecto contrario. Si el precio está muy alto, nadie demandará, pero a medida de que va bajando, más cantidades irán siendo demandadas. Esto es lo que se conoce como punto de equilibrio, donde la oferta y la demanda se cruzan, un precio al cual la mayoría estará dispuesto a comprar y la mayoría estarán dispuestos a vender. Quienes quieran pagar menos de este equilibrio, obviamente no podrán comprar. Y quienes quieran venderlo a más de este equilibrio, obviamente no venderán. En síntesis, este punto nos muestra cuántas cantidades van a venderse de un bien y a qué precio se van a vender estas. Si quieres ver un ejemplo en el que grafico con funciones de
oferta y demanda que ya tienen números, revisa el video que estoy señalando en este momento. Y bueno, eso es todo. Si crees que me faltó algo por decir o tienes alguna duda, escríbelo en la Bueno, el video nos deja un poquito más claro lo que es la ley de la oferta y la demanda. Decía que cuando el precio de un artículo sube, la ley de la oferta, los vendedores van a estar dispuestos a vender más. Pero la ley de la demanda nos dice que cuando el precio de un artículo sube, los clientes van a estar dispuestos a comprar menos. Por eso en la gráfica se veía que las curvas van directamente contrarias. El modelo de la oferta y la demanda se basa en varios supuestos, entre ellos los que destacan. Compradores y vendedores son racionales. Cuando hablamos de racionales, estamos hablando de la razón, que son razonables. Los compradores van a estar dispuestos a comprar dependiendo de su conveniencia. Si el precio sube, van a dejar de comprar. Y si el precio baja, van a querer comprar más. Usan la razón. Los vendedores, por el contrario, si el precio sube, van a querer vender más. Pero si el precio baja, no van a querer vender. Tanto compradores como vendedores tienen acceso a la misma información, a la información que se maneja en el mercado. ¿Subieron los precios de los productos? Lo saben los compradores y lo saben los vendedores. ¿Bajaron los precios de los productos? Lo saben los compradores y lo saben los vendedores. No existe barreras de entrada para los vendedores. En una economía libre de mercado, cualquier empresa, cualquier persona va a poder vender. No hay nada que le impida ir a vender. Va a vender dependiendo los precios que maneje. Si maneja precios bajos, lógicamente va a vender bastante. Si maneja precios altos, lógicamente no va a vender. ¿Quién le va a querer comprar si en el mercado hay quienes vendan el mismo producto a un precio mucho más bajo? Los bienes que se intercambian son idénticos. Yo recibo dinero, entrego productos. Yo entrego dinero, recibo productos. Factores que afectan a la oferta y a la demanda. Los mismos factores que afectan la oferta afectan la demanda. La subida o bajada de precios los va por una parte a beneficiar y por la otra parte los van a perjudicar. Los dos, la oferta y la demanda, pueden salir beneficiada una y perjudicada la otra, o al contrario, una perjudicada y la otra beneficiada. Diversos factores pueden desplazar las curvas de la oferta y la demanda. Esto las hace de las características de la oferta y las características de la demanda, como la cantidad demandada y suministrada varían. Vimos en la gráfica que teníamos en el video que cuando el precio sube, los oferentes están dispuestos a ofrecer una mayor cantidad. A medida que el precio va subiendo, la cantidad que ellos van demandando es más grande. O que van ofertando, perdón. La cantidad que van ofertando es más grande. Contrario a la ley de la oferta, contrario a las características de la oferta, en la demanda, si el precio va subiendo, la cantidad que los consumidores están dispuestos a adquirir va bajando. Y por el contrario, si los precios bajan, el consumidor va a estar dispuesto a adquirir más productos. Algunos factores que pueden aumentar la oferta son, recordémonos que la oferta aumenta cuando el precio sube. Las mejoras tecnológicas como la inteligencia artificial hacen que la producción sea más eficiente. Oliver, buen día, Oliver. Buen día, Oliver. Buenos días. ¿Cómo entenderías tú que las tecnologías es un factor que puede aumentar la oferta?
reduciría el costo de mano de obra. Sí, pero ¿cómo exactamente las tecnologías contribuirían a aumentar la oferta de un producto? Ofreciendo por internet diferentes páginas. Ofreciendo por internet. Gracias, Oliva. Vamos con Carla Rosemary. ¿Cómo crees? Sí, licenciada. ¿Por qué crees tú, Carlita, que la tecnología es un factor que puede aumentar la oferta? No sé, tal vez porque se crean más productos a través de ella. Se crean más productos a través de ella. Exacto. ¿Qué más? No sé, no se me ocurre otro. Tal vez como por la variedad de productos que hay, eso mejora un poco las ventas que van habiendo, digo yo. Vamos a escuchar qué dice Stephanie Rocío. Te escuchamos, Stephanie. Yo digo que es por la innovación, que al ser algo nuevo que implementa cosas que otros modelos o productos pasados no incluyen, entonces eso es lo que aumenta en cuestión de tecnología. Exacto, así es. La innovación. Cada vez vemos que salen productos nuevos, cosas que uno ni siquiera se imaginaba que podían existir. Con la inteligencia artificial ahora están surgiendo nuevos productos que todo el mundo quiere conocerlos, que todo el mundo quiere comprarlos para experimentar qué son, cómo funcionan y todo lo demás. Pero también la tecnología ayuda al proceso productivo a producir más en menos tiempo, bajando costos. Ya hemos visto a lo largo de otros cursos y de este también, cómo la tecnología ha venido a desplazar puestos de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que se está pagando menos en mano de obra. Cómo la tecnología ha venido a contribuir a aprovechar mejor la materia prima, menos desperdicios. Entonces, mayor productividad de la materia prima, más productos por tiempo. O sea, si manualmente se producían 100 artículos de determinado producto, con la tecnología podemos producir 300. La tecnología baja costos, lo que hace que el proceso de producción sea más eficiente, sea más económico, y entonces las empresas están invirtiendo menos en producir. Eso quiere decir que van a tener un margen de ganancia más alto y entonces van a tener van a querer vender más productos o va a ser una mayor oferta. Gracias, Stephanie, Carlita, y creo que a Oliver le había preguntado también. Otro de los factores es la disminución de los costos de producción, como los salarios o los precios de las materias primas, lo que les hablaba en el inciso anterior. A mayor tecnología, menos mano de obra. A mayor tecnología, mejor aprovechamiento de la materia prima. Eso significa que vamos a bajar costos y entonces vamos a poder ofrecer un producto con un costo bajo a un precio más alto que nos va a dar mayores ganancias, y entonces vamos a estar dispuestos como empresarios, como vendedores, a ofrecer más de ese producto. Subvenciones públicas y otros incentivos similares. Si se recuerdan, por ejemplo, en la época de la pandemia, no recuerdo bien si fue por 3 meses más o menos, que el costo de la energía eléctrica bajó para los consumidores de un rango bajo, ¿verdad? Pero bajó. Que el gas tenía una subvención, el gas propano, que es indispensable en todos los hogares, tenía una subvención que permitía que los expendedores de gas estuvieran vendiendo el gas a un precio más económico. ¿Qué otra cosa bajó también? Pues hubieron productos, hubieron servicios que tuvieron una subvención por parte del gobierno. Tuvieron un apoyo, pues, por parte del gobierno. Esto permitía que los empresarios siguieran produciendo con costos bajos, porque lo que había subido de costo en materias primas y todo lo demás, lo estaba absorbiendo el gobierno con esas subvenciones. Al tener una subvención, la empresa está fabricando
productos al mismo costo, pero está recuperando con la subvención que le dan. Entonces los vende, los puede producir a precios más económicos, pero ellos siempre van a seguir vendiendo al mismo precio o más caro. Eso también incide en que la oferta aumente porque están invirtiendo poco en costos para poder vender a un precio más alto. Entrada de nuevos vendedores en el mercado. Habían antes artículos que tenían un precio bastante alto, pero entró un nuevo productor, un nuevo vendedor con el mismo producto y lo está dando más económico. Yo no sé cómo se maneje por allá con ustedes, pero aquí por el área donde yo vivo, por ejemplo, entra mucho producto mexicano. Detergentes, suavizantes, aromatizantes, leche. Y con ellos, con los contrabandistas, porque esos son productos que entran de contrabando, no solo vienen a precios más bajos, sino que no pagan impuesto. Esos productos entran al mercado con un precio bastante bajo. Pero luego lo venden al mismo precio que venden los demás. Entonces, entran al mercado nuevos vendedores. Todo el mundo quiere vender, todo el mundo ofrece más. Aunque no estén ganando mayor cantidad, pero quieren ofrecerlo para poderlo vender. La entrada de nuevos vendedores en el mercado entonces va a condicionar que los otros también quieran vender, los que ya estaban dentro del mercado quieran vender. Factores que pueden aumentar la oferta. También existen los factores que pueden disminuir la oferta. José Javier. Buen día, José Javier. Buen día, José Javier. Bueno, no está José Javier. Juan Alberto. Buenos días, licenciado. Buenos días, Juan Alberto. ¿Me ayudas a leer esta, por favor? Sí, algunos factores que podrían disminuir la oferta son escasez de materias primas, mano de obra o componentes, aumento de los costes de producción, desastres naturales que interrumpan las líneas de producción, normativas estrictas como el control de precios. Gracias, Juan Alberto. Factores que pueden disminuir la oferta. La escasez de materias primas, mano de obra o componentes. Cuando no hay materia prima, hablemos de los combustibles. Los combustibles el año pasado o el año antepasado, no recuerdo bien, a partir de que dio inicio la guerra ya más directa entre Ucrania y Rusia, los combustibles subieron exageradamente el precio. ¿Por qué los combustibles subieron de precio? Porque esos dos países en guerra, Ucrania y Rusia, son uno de los principales exportadores de petróleo. Ellos tienen ese recurso natural en gran cantidad y son los principales proveedores de esa materia prima para las empresas que convierten el petróleo en combustibles. Como escaseó el petróleo, que era la materia prima, los combustibles se fueron exageradamente hasta arriba. Cuando sube la mano de obra, por ejemplo, o componentes, hay empresas que necesitan mano de obra calificada para cierta actividad y como no hay muchos, hay que pagarle al que se encuentre. Entonces eso también aumenta los costos de producción. O cualquier otro componente, por ejemplo, podríamos hablar, otro componente sería el transporte para las materias primas. Pues la materia prima no subió la mano de obra, pero sí subió el costo del transporte. Eso significa que está subiendo nuestro costo de producción. Entonces vamos a tener que vender más caro y entonces no lo vamos a poder vender porque está demasiado caro y la gente no va a pagar lo que nosotros pretendemos cobrar para poder recuperar costos. Esto puede disminuir la oferta. Aumento de los costos de producción.
Imaginémonos que subió la energía eléctrica, subió la materia prima, subió el costo de transporte, subieron todos los costos de producción. Entonces nosotros tenemos que subir el precio de nuestro producto y como consecuencia no vamos a hacer mucho porque la gente no lo va a querer comprar si sube mucho el precio. Desastres naturales que interrumpan la línea de producción. Un terremoto, un tsunami, un temporal, una pandemia. James, buenos días, James. Dígame, ¿para qué soy bueno? Para muchas cosas, James, pero ahorita me vas a decir o me vas a dar un ejemplo de desastres naturales que interrumpan la línea de producción y que den como resultado que esos productos suban de precio. Estamos viviendo una así bien cruel. Usted dijo como ejemplo lo de, ¿cómo se llama? Lo de la guerra de Ucrania y Rusia por la gasolina, ¿no? Como ejemplo. Ajá, sí. Un desastre que podría ser que algo así aumente, podría ser por... Exacto, o sea, podría ser otra pandemia, porque al principio de una, los precios se elevaron, las comidas empezaron a escasear en los supermercados, y como yo tengo mi tío que se fue a los Estados Unidos porque ya trabaja en ese momento, me dijo que parecía pura película de apocalipsis zombie porque las tiendas estaban vacías, no había nada. Exacto. Yo no sé si por allá con ustedes se dio, creo que sí era a nivel nacional, que ni toilet había, ¿verdad ustedes? Por lo menos en los supermercados de aquí estaba vacío también todo. Gracias, James, muy buen ejemplo. Desastres naturales, el que acabamos de vivir. Un temporal demasiado largo, yo no recuerdo, creo que fueron 15 días que llovió o un poquito más que llovía día y noche. Ese desastre natural provocó que las cosechas de tomate, verduras, de cualquier cosa de la agricultura se perdieran. ¿Por qué? Porque la demasiada agua pudrió las cosechas, echó a perder las cosechas. De valer 4 quetzales la libra de tomate, ahora vale 10, 12 quetzales. Un whisky que valía 1 quetzal o 2 quetzales, ahorita está costando 8, 10 quetzales. Desastre natural. Como consecuencia de las fuertes lluvias, se perdieron las cosechas y los agricultores tuvieron que elevar precios, los intermediarios los elevan más y el vendedor final los eleva mucho más. Normativas estrictas como el control de precios. En nuestro gobierno no mucho se ha dado, pero por ejemplo, sí se da en Venezuela, por ejemplo, actualmente. En Venezuela, por la misma guerra interna que están viviendo, el gobierno controla los precios. Y entonces un productor muchas veces no le tiene cuenta producir para vender al precio que el gobierno impone. Hablemos de Cuba, hablemos de Nicaragua. Esos países, como viven en un régimen manejado completamente por el gobierno, viven en un régimen dictatorial, son dictadores. Entonces el gobierno es el que dispone, ahí no hay una economía libre, ahí no hay una economía de mercado libre, no, que es el gobierno quien impone precios. Entonces a los productores muchas veces no les conviene vender al precio que el gobierno está estableciendo, entonces mejor no venden, mejor no producen. En el tiempo de la pandemia vimos nosotros, por ejemplo, que el gobierno quiso imponer precios topes para que la mercadería no subiera demasiado, porque también está la gente que se aprovecha de cualquier desastre para subir enormemente los precios. Un control de precios es un factor que afecta directamente la oferta, porque los productores no van a estar dispuestos a vender al precio que el gobierno está imponiendo. Hace años, me imagino que muchos de ustedes tal vez ni habían nacido, o si habían nacido eran demasiado pequeños. En el gobierno de Alfonso Portillo, que pasó por eso, Alfonso Portillo fue preso porque se opuso al CACIF, se le plantó al CACIF.
Porque las granjas de pollo nacionales, los ingenios azucareros, estaban subiendo el precio de la carne y del azúcar exageradamente. Estaban acostumbrados a que en los gobiernos anteriores ellos podían hacer y deshacer con los precios y no había quienes dijeran nada. Pero el gobierno de Alfonso Portillo vino y puso precios topes. Puso los precios topes, el pollo, supongamos, no se podía vender a más de 10 quetzales la libra de azúcar no se podía vender a más de 2 quetzales, pero junto a eso permitió la entrada de pollo y de azúcar del extranjero para poder ser vendida a nivel local, pagando una mínima cantidad de impuestos para que los comerciantes pudieran comprar el pollo y el azúcar y venderlo a un precio bastante bajo, porque el precio no es, pues ellos no estaban pagando impuestos, entonces podían vender a un precio bastante bajo. Esas restricciones o esa normativa, ese control de precios que impuso Alfonso Portillo, dio como resultado que las granjas nacionales, hablemos de Pollo Rey, de Pío Lindo, ay, no sé qué otra granja así grande haya, que los ingenios tuvieran que bajar el precio de sus productos y entonces ellos no estaban dispuestos a vender porque con los productos que habían venido del extranjero sin pagar impuestos se podía vender bastante barato, que a la larga los ingenios y las granjas no iban ni a recuperar sus costos si se ponían a vender a ese precio. ¿Qué hicieron entonces estas empresas? No vender, no producir. Factores que afectan la oferta, que hacen que disminuya la oferta como consecuencia de estos fenómenos. La escasez de materias primas o de mano de obra, aumento de los costos de producción, desastres naturales o normativas estrictas impuestas por el gobierno. ¿Alguna duda hasta dónde vamos? ¿O algún comentario? Todo bien, licenciada. Gracias, Stephanie. Bueno. Mientras tanto, algunos de los factores que podrían aumentar la demanda incluyen. Vamos a ver. Catherine. Buen día, Catherine. Gracias, licenciada. ¿Me ayudas a leer esta, por favor? Está bien. El primero dice un entorno deflacionista que obligue a los vendedores a reducir sus precios. El aumento de los ingresos de los hogares, que se traduce en un mayor poder adquisitivo, la llegada de nuevos compradores al mercado y la última, un cambio positivo en las preferencias de los consumidores por un determinado producto. Gracias, Catherine. Un entorno deflacionista, o sea, cuando baja la inflación. La inflación es cuando los precios suben y la deflación es cuando los precios bajan. En una economía de mercado, si estuviéramos en la teoría macroeconómica, diríamos que a muchos de los productores les conviene que un país tenga inflación. ¿Por qué? Porque con la inflación todo sube y lógicamente van a subir los precios de sus artículos y eso les conviene a ellos. Pero cuando es lo contrario, cuando hay deflación, cuando hay baja de precios, que obligue a los vendedores a reducir sus precios. ¿Por qué todo el mundo está vendiendo más barato? Bueno, entonces yo también voy a tener que vender más barato. Y eso le conviene a la demanda. Eso le conviene a los compradores. Recordémonos que cuando los precios bajan, los compradores o los demandantes están dispuestos a adquirir más de un producto cuando el precio baja. Y en un entorno deflacionista, los precios tienden a bajar. El aumento de los ingresos de los hogares que se traduce en mayor poder adquisitivo. Ahora gano más, ahora puedo comprar más, ahora puedo comprar diferentes productos. No importa que suban de precio, pero yo los puedo comprar. El aumento de los ingresos de los hogares que se traduce en un mayor poder adquisitivo. La llegada de nuevos compradores al mercado. O sea, hay mucha gente comprando. Eso aumenta la demanda.
hay bastante gente, por ejemplo, comprando leche, comprando huevos, comprando queso. Eso influye en la demanda porque hay más demanda. La gente quiere más. Un cambio positivo en las preferencias de los consumidores por un determinado producto. Hablemos, por ejemplo, bueno, en estos dorados tiempos la carne de res está demasiado alto el precio. Entonces las personas se inclinan más a comprar pollo porque es lo más económico. Un cambio positivo en las preferencias del consumidor por un determinado producto. Bueno, está muy cara la carne de res, está muy cara la carne de marrano, pues compremos pollo, que es lo más económico. El tomate está muy caro. Bueno, pues compremos salsita naturas, ¿no? Y va uno al súper y ya no hay bolsitas de salsita naturas porque como está muy caro el tomate, las personas están comprando las salsitas naturas. Un cambio positivo en las preferencias de los consumidores también es un factor que podría aumentar la demanda. Pero también hay factores que pueden hacer disminuir la demanda. Jorge Mario, ¿me puedes ayudar a leer esta, por favor, Jorge Mario? Buenos días, licenciada. Buenos días, Jorge. ¿Cuál era? Que me ayudes a leer esta. ¿Cuál sería? Que me ayudes a leer la diapositiva. Ah, la diapositiva completa. Ok, perdón. Dice, entre los factores que pueden hacer disminuir la demanda se incluyen el aumento de los precios debido a la inflación u otros factores, la disponibilidad de bienes sustitutivos de calidad y utilidad similares, una disminución de la renta familiar que reduzca el poder adquisitivo, nuevas normativas que incentiven el consumo. Los cambios en el precio y la cantidad de equilibrio se propagan por el mercado a medida que compradores y vendedores se adaptan a las nuevas condiciones. Licenciada, disculpe, no sé si está hablando, tiene su micro apagado. ¿Qué hora lo apagué? Perdón. Bueno, accidentes que pasan. Perdón, gracias. Bueno, entonces voy a repetir lo que ya había dicho. El aumento de los precios debido a la inflación u otros factores. Ya vimos en la curva de la demanda que cuando los artículos suben de precio, las cantidades que los consumidores están dispuestos a adquirir bajan. La disponibilidad de los bienes sustitutos de calidad y unidades similares. Bueno. El pollo está más económico que la carne de res. Y la carne de res y el pollo
son productos que nos dan la misma utilidad. Lo mismo voy a saciar yo mi hambre si como pollo que si como carne de res. Pero como la carne de res está muy cara, entonces mejor compro el pollo. La disponibilidad de bienes sustitutivos de calidad y utilidad similares. El pollo está más económico. El pollo está alrededor de 15, 20 quetzales la libra, mientras que la carne de res está alrededor de 30, 35. Y es un sustituto muy bueno, que va a servir también para alimentar a la familia y que lo voy a comprar más económico. Otro factor que puede hacer disminuir la demanda es la renta familiar que reduzca el poder adquisitivo. Hablemos que trabaja mamá y papá. Bueno, teníamos ingresos suficientes como para poder comprar todo lo necesario. Pero resulta que dejó de trabajar mamá y entonces los ingresos que puede llevar solo papá a la casa ya no nos alcanzan para poder comprar tanto. Tenemos que bajar. Por ejemplo, si consumíamos 10 quetzales de pan, pero ahora la renta bajó, el ingreso bajó, ahora vamos a comprar solo 5 quetzales de pan. Si nosotros estábamos acostumbrados a hacer carne asada con la carne de res, pero la carne de res es cara y ahora solo gana papá, pues ya no vamos a hacer carne asada de res, no, que vamos a hacer pollo asado, que es más económico. Si nosotros teníamos por costumbre todos los domingos ir al cine en familia, pues vamos a dejar de hacerlo porque ahora solo con lo que gana papá no alcanza para que nosotros podamos ir al cine los domingos. La disminución de la renta familiar es un factor que influye bastante en que la en que la demanda pueda disminuir. Nuevas normativas que desincentiven el consumo. Por ejemplo, que a un producto le pongan un impuesto bastante alto y que ahora resulte caro poderlo comprar porque le impusieron impuestos más altos. Por ejemplo, hay países, en Guatemala no, hay países que, por ejemplo, al cigarro o a los productos derivados del tabaco le ponen un impuesto bastante alto porque se supone que los derivados del tabaco, el cigarrillo, los puros y no sé qué más saquen del tabaco, son dañinos para la salud. Entonces los gobiernos les ponen un impuesto bastante alto para desincentivar su consumo. El alcohol, por ejemplo, las bebidas alcohólicas, las bebidas fermentadas, creo que le llaman a la cerveza, esos aquí y en muchas partes del mundo tienen impuestos bastante altos para desincentivar el consumo, para que las personas no se estén embriagando, para que las personas no se estén drogando. Entonces, eso también afecta la demanda que pueda haber de estos productos. Sube mucho el precio de las bebidas alcohólicas. Es cierto que las siguen consumiendo, pero ya en menor grado. A los productos derivados del tabaco les ponen un impuesto bastante alto y también las personas dejan de consumirlo. Nuevas normativas, una subida de impuestos, puede ser también una propaganda que diga que los productos de tabaco causan serios daños a la salud del consumidor. Todos esos factores pueden disminuir la demanda de los productos. Los cambios en el precio y la cantidad de equilibrio se propagan por el mercado a medida que compradores y vendedores se adaptan a las nuevas condiciones. Se corre la bola en el buen Chapín, ¿verdad? Bueno, subió el precio del tomate. Todo el mundo sabe que subió el precio del tomate. Yo no sé si pasó por allá con ustedes, pero por aquí sí. Había una propaganda en el Facebook que decía, deje de estar repagando las verduras en el mercado. Supermercado La Torre acaba de surtir con verduras frescas y a precios mucho más económicos. Yo fui un día a La Torre y eran colas para poder entrar y poder comprar verdura porque se suponía que ya estaba más barata que en el mercado. Los cambios en el precio y la cantidad de equilibrio se propagan con facilidad en el mercado. Se entera uno. Tanto si bajan como si suben, la información corre y el mercado
influenciado por esas corrientes que se transmiten. ¿Sí, Angeli? Muy buenos días, licenciada. Buenos días. Disculpe, fíjese que yo me tengo que retirar de la clase porque me surgió una emergencia. Se lo comunicaba porque no creo regresar a las 12 en punto, ¿verdad? Cuando se termina la clase. Entonces yo si en un caso pasaba asistencia, para tomármela en cuenta, por favor. De acuerdo, Angelín. De acuerdo. Muchas gracias. Bueno, bendiciones. Bueno. Estos serían los factores que pueden hacer disminuir la demanda. Importancia de la oferta y la demanda. ¿Por qué es importante la oferta y la demanda? Con lo que hemos visto hasta donde vamos ahorita en la clase de hoy, Pablo Sebastián, ¿por qué crees tú que es importante la oferta y la demanda? Buenos días, licenciada. Buenos días, Pablo Sebastián. Porque es lo que marca el mercado, pues abre a la existencia de un mercado. Exacto, porque es lo que marca el movimiento del mercado. Gracias, Pablo Sebastián. ¿Qué pasaría en un mercado si solo hubiera oferta? ¿Quién va a comprar? Pues no habría compradores, ¿verdad? ¿Qué pasaría con los productos si no hay quien los compre? ¿Y qué pasaría en un mercado si solo hubiera demanda? ¿Qué van a ir a comprar si no hay nada que comprar? El sistema dinámico de la oferta y la demanda es importante por varias razones. Determina los precios. La interacción entre las fuerzas de la oferta y la demanda fijan los precios de los bienes y servicios en una economía de mercado. ¿Qué es una economía de mercado? Es una economía libre, donde la oferta y la demanda son los que influyen para la fijación de los precios. Si no hay oferta, no hay demanda. Y si no hay demanda, no hay oferta. Entonces, tienen que estar las dos fuerzas, la fuerza de la demanda y la fuerza de la oferta, para que haya una economía libre de mercado. Y son estas dos fuerzas las que fijan los precios. Si el precio sube mucho, los consumidores no están dispuestos a comprar. Y si el precio baja mucho, los productores no están dispuestos a vender. Entonces tiene que haber un equilibrio. Un precio accesible para los consumidores y una demanda accesible para los productores. La oferta y la demanda entonces determinan los precios de los productos en un mercado de economía libre o en una economía de mercado. Otra razón, la oferta y la demanda influyen en la producción. Los precios determinan qué y cuánto pueden producir las empresas en función de sus objetivos de rentabilidad. Las empresas suelen optar por aumentar o disminuir la producción en función de la rentabilidad, es decir, el rendimiento de la inversión, o ROI. Por ejemplo, hablemos de una empresa de aguas carbonatadas. Hablemos de Pepsi-Cola. El producto líder de Pepsi-Cola, sabemos que Pepsi-Cola tiene una línea de productos bastante amplia, bastante diversa. Pepsi-Cola, sabores, la cerveza Brava, la cerveza Corona, creo que se llama otra, los Gatorade, los Cero, chocolates, café barista. O sea, ellos tienen una línea bastante amplia de productos que ellos producen y distribuyen. Pero ¿cuál es su producto líder? Pepsi-Cola, obviamente. Si Pepsi-Cola es su producto líder, es el que más van a producir. ¿Por qué? Porque es el que más venden ellos. Es el que más consumen los consumidores. Entonces dice, la oferta y la demanda influyen en la producción. ¿Por qué Pepsi quiere producir más Pepsi? Porque es lo que más vende. Porque eso es lo que más le gana. A lo mejor el precio, el margen de utilidad por cada unidad es poca, pero tomando en cuenta la cantidad que venden,
Entonces es el producto que más ingresos les da. A lo mejor Café Barista les da una ganancia bastante alta por unidad. Café Barista es un poquito caro y les da un margen de utilidad más alto que el que les da Pepsi Cola, el agua Pepsi Cola. Pero si comparamos la cantidad que se vende de Pepsi Cola con la cantidad que se vende de Café Barista, es una enorme diferencia en la cantidad que se vende. Entonces, la oferta y la demanda influyen en la producción porque las empresas van a tomar en cuenta el rendimiento de su inversión. Cuánto están invirtiendo y cuánto están ganando. ¿Qué es lo que más se vende o qué es el producto que les provoca mayores ganancias? Y dependiendo cuál es el producto que les provoca las mayores ganancias, ese va a ser el que ellos van a fabricar. También refleja la disponibilidad. La relación entre la oferta y la demanda afecta a la disponibilidad de bienes y materiales tanto para la producción como para el consumo. La escasez de productos se traduce en precios más altos, mientras que los excedentes provocan lo contrario. Cuando hay mucho de un producto, se traduce en precios bajos. Hay mucho y se va a perder si no lo vendemos. Pero cuando un producto escasea, cuando un producto es escaso en el mercado, su precio sube. Hablemos, por ejemplo, de un producto de temporada. Hablemos de los vegetales. Si hay muchas verduras en el mercado, si existe suficiente tomate, un producto que es de temporada en el mercado, pongamos el aguacate, el limón criollo. Hay temporadas en que encontramos limón criollo por montones en el mercado. Entonces su precio está bajo. Pero como es una cosecha de temporada, hay una temporada donde no hay limón criollo y comprar un limón criollo resulta exageradamente caro. Lo mismo sucede en la temporada de los aguacates. Hay temporada de aguacates y el precio es bastante económico. Pasa la temporada y el precio se convierte en algo bastante alto. Cuando los recursos son abundantes, cuando los productos son abundantes, el precio baja. Y cuando los productos por alguna razón escasean, el precio se vuelve bastante alto. La asignación de recursos entonces tiene que ver con que los precios suben o bajan en el mercado y son factores que influyen en la oferta y la demanda. ¿Alguna pregunta hasta dónde vamos? ¿Algo que no les haya quedado claro? Por mi parte, todo claro, licenciada. Gracias, mamita, gracias. Bueno, continuamos. Glenda. Buen día, Glenda. Buen día, licenciada. ¿Me ayudas a leer esta, por favor? Claro. Maximiza la utilidad. Los consumidores buscan maximizar la satisfacción comprando más cuando los precios son más bajos y menos cuando son más altos. Esto se denomina maximización de utilidad. Incentiva la innovación. Los mayores beneficios impulsados por la fuerza de la oferta y la demanda incentivan a las empresas a innovar desarrollando inversiones nuevas o mejores de los mismos bienes que actualmente tienen una gran demanda. Gracias, Glenda. Maximiza la utilidad. Los consumidores buscan maximizar la satisfacción comprando más cuando los precios son bajos y comprando menos cuando los precios son altos. La ley de la oferta y la demanda. Si el precio sube, los consumidores van a querer comprar menos. Y si el precio baja, los consumidores van a querer comprar más. Están maximizando su utilidad, están comprando mucho más porque los precios están bajos.
incentivan la innovación. Los mayores beneficios impulsados por la fuerza de la oferta y la demanda incentivan a las empresas a innovar, desarrollando versiones nuevas o mejores de los mismos bienes que actualmente tienen una gran demanda. Un producto se está vendiendo muy bien, entonces viene la empresa y dice, bueno, si le hago unos ligeros cambios, voy a mejorar el producto y voy a vender mucho más de lo que estoy vendiendo. Si vendíamos muy bien, por ejemplo, Pepsi Cola empezó con el agua embotellada de 12 onzas. Luego empezó a producir la de 16. Entonces las personas preferían la de 16 a la de 12 porque tenía el mismo precio. Más es mejor, ¿verdad? ¿Se recuerdan? De la cualidad, más es mejor. Valía lo mismo y tiene 16 onzas, me compro la de 16 onzas. Luego salió la presentación en litro. 1 litro. Luego apareció la de 1,5 litros. Luego la de 2 litros. Luego la de 3, creo que van por el 3.5, no estoy segura. Creo que van por el 3.5 de litro. Y la diferencia entre 1 litro y el 3.5 es bastante baja. Entonces, las personas van a querer consumir más el de 3.5 porque tiene más producto y con un precio relativamente similar al de 1 litro. Entonces, incentivan a Pepsi Cola a que produzca más de 3.5. De hecho, es el producto que ellos fabrican en mayor cantidad porque es el que más se vende, el que más se consume. La oferta y la demanda, entonces, maximizan la utilidad e incentivan la innovación. Cuanto más estamos vendiendo un producto, más tratamos de mejorarlo, de modificarlo para causar mayor impacto en los consumidores y que esto se pueda vender más. Los elementos básicos de la oferta y de la demanda. El análisis de la oferta y la demanda es un poderoso instrumento fundamental que puede aplicarse a una amplia variedad de intereses e importantes problemas. Por citar algunos, un elemento básico de la oferta y de la demanda es comprender y predecir la influencia de los cambios de la situación económica mundial en el precio y la producción del mercado. Bueno, los analistas económicos, los que siempre están pendientes de qué pasa en el mercado internacional, previeron inmediatamente que la guerra entre Ucrania y Rusia iba a provocar el aumento de los combustibles. ¿Qué hicieron las empresas productoras de los combustibles? Acaparar, comprar suficiente materia prima antes de que ésta escaseara para poder seguir trabajando. Un ejemplo más sencillo, por ejemplo, veamos las librerías. En el mes de enero que inician clases, las librerías venden mucho. ¿Qué hacen? Con tiempo, comprender y predecir la influencia de los cambios. Bueno, viene la temporada de inicio del ciclo escolar y se van a vender mucho los cuadernos, por ejemplo, y van a subir de precios. Entonces compremos con tiempo para poder tener en reserva y poder vender a un precio caro lo que nosotros compramos más barato. Comprender y predecir la influencia de los cambios de la situación económica mundial en el precio y la producción en el mercado. Es uno de los elementos básicos de la oferta y la demanda. Giancarlo, buen día, Giancarlo. ¿Me ayudas a leer esta, por favor? Está Giancarlo. Bueno, no está Giancarlo. Vamos con Gadeli. Buen día, Gadeli. ¿Me ayudas a leer esta, por favor? Gadeli Gardenia.
Tampoco está Gadel. Freddy Gustavo. Buen día, Freddy. Sí, buenos días, licenciada. No sé si ahí me escucha. Sí, te escuchamos perfectamente. ¿Me ayudas a leer esta, por favor? Los dos. Sí. Ok. El Hoy primero dice, se recuerdan que yo tomo muy en cuenta la participación. Te escuchamos, Freddy. que el primero dice evaluar los efectos de los controles públicos de los precios, los salarios mínimos, los programas de mantenimiento de los precios y los incentivos a la producción. El segundo es averiguar cómo afectan los impuestos, las subvenciones, los aranceles y los contingentes sobre las importaciones a los consumidores y a los productores. Gracias, Freddy. Bueno. Evaluar los efectos de los controles públicos de los precios. Creo que en las diapositivas anteriores yo ya les había explicado cómo los gobiernos a veces imponen límites, precios límites para ciertos productos para beneficiar a la población. El salario mínimo. Seguramente ustedes ya escucharon que a partir del año pasado en Guatemala hay un salario diferenciado. Hay dos circunscripciones. La circunscripción 1, que es el departamento de Guatemala, que ahí entra Villanueva, Matitlán y todos los alrededores de donde son la mayoría de ustedes, tienen un salario mínimo más alto que la circunscripción 2, que son el resto de departamentos. El salario mínimo en el área central o en el departamento de Guatemala es más alto que en los departamentos. Esa forma de asignar los salarios mínimos también afecta en la oferta y la demanda. Los programas de mantenimiento de los precios y los incentivos a la producción. Hay diferentes tipos de actividades económicas, hablando de Guatemala, que tienen apoyo gubernamental. Hablemos de los productores de productos no tradicionales. Dentro de los productos no tradicionales están, por ejemplo, los tejidos típicos. Todos los productos que se elaboran con materiales típicos, zapatos, carteras, ropas, sombreros, todos ellos tienen incentivos a la producción. Ellos, combinándolo con esto, dice, averiguan cómo afectan los impuestos, las subvenciones, los aranceles. Este tipo de productos no tradicionales tienen aranceles bastante bajos para importar. ¿Por qué? Porque el gobierno promueve el consumo de estos productos porque son elaborados por artesanos y entonces el gobierno pretende que los artesanos puedan obtener mejores utilidades para que las empresas locales empiecen a crecer. Otros productos que tienen incentivos a la producción es, por ejemplo, el café, el cardamomo. Estos son productos agrícolas que también tienen ciertos programas de apoyo por parte del gobierno. La agricultura en Guatemala es una de las principales fuentes de trabajo a la que el gobierno apoya bastante. Por ejemplo, seguramente, bueno, el problema es que en Guatemala se hacen las leyes, se hacen los programas, pero realmente no se ejecutan como deberían o en beneficio de quién deberían. Por ejemplo, en la agricultura seguramente ustedes han escuchado que hay programas que les venden fertilizantes y abonos a los agricultores a precios más económicos. ¿Por qué? Porque son programas de incentivos a la producción. Si los agricultores compran la semilla, los abonos, los fertilizantes a un precio más bajo, lógicamente bajan sus costos de producción y ellos pueden vender a un precio más bajo, favoreciendo al consumidor. Eso en términos normales. Averiguar cómo afectan los impuestos, las subvenciones. Los impuestos, pues ya sabemos, ¿verdad? ¿Cómo afectan los impuestos a los agricultores, por ejemplo? No sé si aprobó el Congreso, honestamente no estoy enterada si el Congreso aprobó, pero sí era una iniciativa de ley que presentó el presidente para quitarle el IVA a los productos de la canasta básica. Hablemos de carnes, verduras, legumbres, frijol, arroz, maíz.
que si se le quita el IVA, recordémonos que nosotros pagamos un IVA del 12%, si a esos productos se le quitara el IVA, lógicamente los vendedores tendrían que bajarle mínimo un 12% al precio de los productos agrícolas o los productos de la canasta básica. Seguramente no lo van a aprobar, ¿verdad? Porque no le conviene al casino. Pero esa sería una forma de cómo los impuestos influyen en la demanda y la oferta. Las subvenciones. Por ejemplo, hay empresas que tienen una tarifa social diferente en el pago de la energía eléctrica. ¿Por qué? Para que puedan tener costos de producción bajos y puedan beneficiar a la población vendiéndole productos más económicos. Lo que hablábamos también del área agrícola, ¿verdad? Que tienen el programa de fertilizantes a bajo costo para que los agricultores puedan producir a costos más bajos. Los aranceles, que les explicaba yo que son, por ejemplo, los productos no tradicionales que importan producto con impuestos bastante o con aranceles bastante bajos. Hay productos que también entran al país con impuestos o aranceles más bajos a partir de que se suscribe un, ¿cómo le llaman? Que hay convenios con países, que hay tratados de libre comercio con otros países para importar y exportar ciertos productos a precios más económicos. Y los contingentes sobre las importaciones a los consumidores y a los productores. Hay productos que en Guatemala solo pueden venir al país en ciertas cantidades. En el mercado, por ejemplo, y les hablo de productos que conocemos con mayor facilidad para que entendamos a qué se refiere cada parte de la teoría. Por ejemplo, el pollo Tyson. El pollo Tyson viene de Estados Unidos. Si ustedes ven en los supermercados, hay bastante piolindo, hay bastante pollo rey, pero Tyson existe en pocas cantidades. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene impuestos los límites de contingentes, o sea, cuánta cantidad de ese pollo puede entrar al país para ser distribuido. Eso en apoyo a las granjas avícolas nacionales. Porque si entra demasiado pollo del extranjero y está mucho más económico que el nacional, pues lógicamente va a afectar a la industria nacional. Esos son los contingentes, el límite de productos, el límite de cantidad de ciertos productos que puede entrar al país. Todas estas situaciones también afectan a la oferta y a la demanda. ¿Alguna duda hasta dónde vamos? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Todo claro por el momento, licenciada. Gracias. Esto se entiende mejor que el tema anterior, ¿verdad? La unidad anterior. Sí, está un poco más fácil. Sí, es que aquí, pues, miren, aquí también es fácil, es análisis, porque si ustedes recuerdan, no habían fórmulas para graficar, no habían fórmulas para entender los datos, era únicamente de analizar qué nos decía qué nos decían las diferentes gráficas, ¿verdad? Esto está más entendible. Aquí hay gráficas también solo para análisis, pero son más sencillas que las anteriores. Bueno. La oferta y la demanda. Vamos a ver, vamos a ver. ¿A quién no he escuchado el día de hoy? ¿Será que ya está Gadeli? Gadeli Gardenia. Bueno, no está. Stephanie Cristina. No he escuchado a Cristi. Sí. ¿Me ayudas a leer esta, mamita, por favor? Bueno, el modelo básico de oferta y demanda es el caballo de batalla de la microeconomía. Nos ayuda a comprender por qué y cómo varían los precios y qué ocurre cuando interviene el Estado en un mercado. El modelo combina dos importantes conceptos, una curva de oferta y una curva de demanda. Gracias, Stephanie.
el modelo básico de la oferta y la demanda es el caballo de batalla de la microeconomía. ¿Por qué? Porque recordémonos que la microeconomía estudia los agentes económicos en forma individual. Consumidores, vendedores, las unidades económicas que componen el estudio de la microeconomía. Las empresas, los hogares, las familias, el individuo, todos ellos son elementos que se conjugan en la oferta y la demanda. La oferta y la demanda nos ayudan a comprender por qué y cómo varían los precios y qué ocurre cuando interviene el Estado en un mercado. A lo largo de la clase les he hablado, por ejemplo, de cómo el gobierno de Alfonso Portillo intervino en el mercado, favoreciendo a los consumidores, más no a los productores. La microeconomía, a través de la oferta y la demanda, nos muestran cómo las decisiones del Estado influyen en el mercado. Hablando del mercado no como el lugar físico, sino como un lugar donde se realizan las transacciones comerciales. El modelo de la oferta y la demanda combina dos importantes conceptos, una curva de oferta y una curva de demanda. Para no quedarnos a medias con la gráfica, porque ya llegamos al tiempo, ¿hay alguna duda hasta donde llegamos el día de hoy? ¿Algo que no les haya quedado claro, chicos? ¿No? No hay dudas, no hay comentarios. Este tema estaba más sencillo de entender. Entonces, sí, Daniel, escucha. No, yo le iba a decir que por mi parte diría que todo bien. Sí, este tema se entendía más, ¿verdad, Eduardo? Sí. Bueno, gracias, Eduardo, gracias, Freddy. Entonces, si no hay preguntas, si no hay comentarios, esta fue nuestra clase del día de hoy y nos escuchamos el próximo miércoles 7. Buen provecho para todos y nos escuchamos el miércoles. Buen día, licenciada. Adiós.